Economía. Alegoría de la economía, de José Alcoberro, 1902 a 1905, en Madrid. La economía, del latín, o econom, y del griego, una o economía, de, oikos, casa, y nomos, ley, es la ciencia social que estudia la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. La forma o medios de satisfacer las necesidades humanas mediante los recursos disponibles, que siempre son limitados. Con base en los puntos anteriores, la forma en que individuos y colectividades sobreviven, prosperan y funcionan. A quien estudia y analiza la economía profesionalmente se le conoce como economista. Entendiendo lo expresado anteriormente, se podría definir la economía como la ciencia que estudia cómo se organiza una sociedad para producir sus medios de existencia que, distribuidos entre sus miembros y consumidos por ellos, permiten que la sociedad pueda producirlos de nuevo y así sucesivamente, proveyendo con ello, de una forma constantemente renovada, la base material para el conjunto de la reproducción de la sociedad en el tiempo. 2. Más allá del tradicional enfoque en la producción, distribución y consumo en una economía, el análisis económico se ha aplicado a lo largo de la sociedad, como en negocios, finanzas, cuidado de salud y gobierno. Los análisis económicos se pueden aplicar a asuntos tan diversos como el crimen, 3 educación, 4 la familia, el derecho, la elección pública, la religión, 5 instituciones, guerra, 6 la ciencia, 7 y el medio ambiente. 8. En el cambio al siglo XXI, el expansivo dominio de la economía en las ciencias sociales se ha descrito como el imperialismo de la economía. 9. El fin último de la economía es mejorar las condiciones de la vida de las personas en su vida diaria. 10. Índice. 1. Definiciones de economía. 1.1 Definición objetiva clásica. 1.2 Definición objetiva marxista. 1.3 Definición subjetiva o marginalista. 1.4 Definición sistémica. 2 distinciones importantes en economía. 2.1 Economía teórica y empírica. 2.2 Microeconomía y macroeconomía. 2.3 Economía normativa y economía positiva. 2.4 Economía ortodoxa y heterodoxa. 3 Objeto de estudio. 4 Multidisciplinariedad de la economía. 5 Críticas. 5.1 Críticas generales. 5.2 Críticas de los supuestos. 6 Economía para filósofos. 7 Principales escuelas del pensamiento económico. 8 Véase también. 9 Referencias. 9.1 Bibliografía. 9.2 Enlaces externos. Definiciones de economía. Antes de definir la economía como ciencia, es necesario mencionar que en la economía hay diferentes puntos de vista, según el enfoque que se adopte. Sin embargo, destacan dos, el enfoque objetivo y el enfoque subjetivo, por lo tanto, sobresalen la definición objetiva y la definición subjetiva, que refieren a dos teorías del valor, objetivo y subjetivo, respectivamente. Definición objetiva clásica. Los clásicos no hablaron de economía, sino de economía política, de la misma manera que los mercantilistas trataron de aumentar el fondo de capital productivo de la nación, también con el fin de aumentar la capacidad defensiva de la nación, pero, combatiendo las políticas mercantilistas, trataron de lograrlo con un libre intercambio. La riqueza de las naciones, an inquirinto the naturian causes of the wealth of nations, en el original en inglés, tiene pocos aspectos originales, pero su visión de conjunto ha influido mucho sobre los economistas posteriores. Wealth en esos tiempos significaba un fondo de capital productivo. 11. Para un programa de crecimiento, Smith propone, en las primeras frases de su obra mayor, reducir el trabajo improductivo, o sea el trabajo que no vuelve a ser insumo del próximo ciclo productivo, principalmente el consumo de los terratenientes que viven de rentas. Este concepto Smith lo debe a los fisiócratas con quienes estaba en París.
Aumentar los mercados para facilitar una mayor división de trabajo. Este concepto incluye especializaciones, mejoras tecnológicas e inventos. La competencia, es decir, la imitación de tecnologías superiores, hace que la división de trabajo baje los precios, aumente los ingresos reales y el poder de compra, que a su vez permite profundizar todavía más la división de trabajo. Respecto al trabajo improductivo, esto es, una mercancía o un servicio que no formara parte del próximo ciclo productivo, la división de trabajo no es importante, ya que el precio menor no es un insumo más barato del ciclo productivo que reduce el nivel general de precios. Definición objetiva marxista. La definición clásica de la corriente objetiva marxista es de Friedrich Engels, quien señala: la economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen necesidades humanas. Karl Marx a su vez señala que la economía es la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción. También se le llama la ciencia de la recta administración, opuesta a la crematística. La corriente objetiva marxista se basa en el materialismo histórico, se refiere al concepto del valor trabajo, por lo que el valor tiene su origen objetivo en la cantidad de trabajo requerido para la obtención de los bienes. Y es histórico porque concibe el capitalismo como una forma u organización social correspondiente a un determinado momento histórico. Esta definición ha engendrado una corriente de pensamiento económico que hoy día se le conoce como la economía política. Definición subjetiva o marginalista. La definición clásica de la orientación subjetiva o marginalista es de Lionel Robbins, quien afirma: la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. 1.2. Definición sistémica. Desde otro punto de vista, la economía puede considerarse un ámbito de comunicación bien definido. Esto significa que la economía es el medio de comunicación en el cual se forman los sistemas económicos. En esta perspectiva, los sistemas económicos son sistemas sociales en los cuales las comunicaciones que se reproducen son comunicaciones sobre compensaciones o pagos. Aquellas comunicaciones que tienen sentido económico, se reproducen en los sistemas económicos; aquellas que no tienen sentido, se rechazan. Esta visión sociológica de la economía procura comprender la economía como un aspecto integral de la sociedad. Distinciones importantes en economía. Economía teórica y empírica. La economía teórica busca crear modelos que expliquen los fenómenos económicos, por ejemplo, el equilibrio general. La economía empírica busca la confirmación o refutación de tales modelos mediante experimentación, poco frecuente en economía, dado que no se puede experimentar con humanos, o acceso a fuentes empíricas, por ejemplo, historia económica. 13. Microeconomía y macroeconomía. Artículos principales: microeconomía y macroeconomía. La economía para su estudio se divide en dos campos: microeconomía y macroeconomía. La microeconomía se refiere al estudio de las elecciones que hacen individuos, empresas y gobiernos, denominados agentes económicos, es decir, su comportamiento ante la escasez. La microeconomía explica cómo se determinan variables como los precios de bienes y servicios, el nivel de salarios, el margen de beneficios y las variaciones de las rentas. Los agentes económicos tomarán decisiones intentando obtener la máxima satisfacción o utilidad posible. La macroeconomía se refiere al estudio del funcionamiento de la economía nacional y global. Analiza las variables agregadas, como el monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos, la balanza de pagos, el tipo de cambio y el comportamiento general de los precios. Economía normativa y economía positiva. Artículos principales: economía positiva y economía normativa. En las ciencias se distingue entre el análisis de lo que es y de lo que debiera ser. La economía distingue entre economía positiva, que estudia lo que es,
En esta rama económica las proposiciones pueden demostrarse erróneas según las observaciones reales. Por el contrario, la economía normativa estudia lo que debiera ser, así este enfoque depende de los juicios de valor de las personas. Economía ortodoxa y heterodoxa. La economía ortodoxa o convencional es la que normalmente se enseña más en las universidades y trata mayoritariamente la tríada racionalidad, individualismo, equilibrio. La economía heterodoxa conforma un cuerpo más heterogéneo y divergente de análisis económico y abarca otros marcos como la tríada instituciones, historia, estructura social. 1.4. Objeto de estudio. El objeto de la economía es estudiar la distribución de los bienes económicos, considerando los procesos de producción, comercialización, distribución y consumo de estos para satisfacer las necesidades del ser humano. En otras palabras, analiza las decisiones relacionadas entre los recursos de los que se dispone, limitados, y las necesidades que cubren, ilimitadas aunque jerarquizadas, de los individuos reconocidos para tomar dichas decisiones. El objeto de la economía es muy amplio, pues abarca el estudio y análisis de los siguientes hechos. 15. La forma en que se fijan los precios de los bienes y de los factores productivos, tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales, y cómo se utilizan para asignar los recursos. El comportamiento de los mercados financieros y la forma en que se asigna el capital en la sociedad. Las consecuencias de la intervención del Estado en la sociedad y su influencia en la eficiencia del mercado. La distribución de la renta y propone los mejores métodos de ayuda a la pobreza sin alterar los resultados económicos. La influencia del gasto público, los impuestos y el déficit presupuestario del Estado en el crecimiento de los países. Cómo se desarrollan los ciclos económicos, sus causas, las oscilaciones del desempleo y la producción, así como las medidas necesarias para mejorar el crecimiento económico a corto y a largo plazo. El funcionamiento del comercio internacional y las consecuencias del establecimiento de barreras al libre comercio. El crecimiento de los países en vías de desarrollo. Multidisciplinariedad de la economía. La economía se vale de distintas disciplinas para aportar una mayor consistencia lógica y empírica a sus proposiciones, así como para aumentar la capacidad de sus predicciones. La psicología para estudiar en un sentido más positivista y empírico cómo interactúan realmente los agentes económicos en los mercados, qué motores motivan sus decisiones, y si éstas suelen ser de carácter racional o no. Economía conductual. 16. La filosofía para explicar cómo se determinan los objetivos y especular acerca del orden normativo, jurídico o moral de que ha de subyacer a los objetivos y comportamientos económicos tanto de las personas físicas y jurídicas, así como su relación contractual con el Estado. La historia, con su respectivo campo de historia económica que estudia cómo los seres humanos han gestionado el cumplimiento de sus necesidades a lo largo de esta, mediante los denominados sistemas económicos. 17. Dado que en economía no pueden realizarse experimentos. 18. Es una fuente empírica muy importante. La sociología que aplica a marcos de referencia, variables y modelos sociológicos asociados con la distribución, producción, y consumo de bienes y servicios. 19. La política que explica las relaciones que intervienen en los procesos económicos. El derecho como orden jurídico que acota y establece el conjunto de comportamientos económicos permitidos, así como el reconocimiento de los derechos de propiedad, esenciales para la comprensión de la economía moderna. La estadística y las matemáticas para fundamentar ordenada y razonadamente cualquier recolección de datos o crear modelos descriptivos de los sucesos económicos. Recientemente, investigaciones de disciplinas naturales como la neurociencia, neuroeconomía, 20 o la física, econofísica, 21 están tratando de aplicar los modelos y descripciones provenientes de tales ciencias para la explicación de los diferentes comportamientos económicos. La economía es, por tanto, un área de estudio tremendamente multidisciplinaria que requiere un amplio abanico de conocimientos para su completa dominación.
críticas. Críticas generales. Ciencia lúgubre es el apelativo que le fue dado a la economía por el historiador de la era victoriana Thomas Carlyle en el siglo XIX. Se dice que Carlyle le dio este nombre como respuesta a los escritos del reverendo Thomas Malthus, quien predijo que la catástrofe malthusiana en la que se predecía la inanición de gran parte de la humanidad por el crecimiento geométrico de la población frente al aritmético de la comida. A pesar de esto, la frase fue formulada por Carlyle en el contexto de un debate con John Stuart Mill acerca de la esclavitud, en el cual Carlyle argumentó a favor de esta, y Mill en contra. Algunos economistas, como John Stuart Mill o Leo Walras, mantienen que la producción de riqueza no debe asociarse con su distribución. 22. En la riqueza de las naciones, Adam Smith señaló muchos problemas que son también sujeto de debate. Smith atacó repetidamente los grupos alineados políticamente que querían influir en los gobiernos a su favor. En los días de Smith, estos grupos eran referidos como facciones políticas, pero ahora son llamados grupos de intereses especiales, un término que puede englobar a banqueros internacionales, conglomeraciones corporativas, oligopolios, monopolios, organizaciones de comercio y otros grupos. 23. La economía per se, como ciencia social, es independiente de la acción política de cualquier gobierno u organización tomadora de decisiones. A pesar de esto, muchos diseñadores de políticas o individuos con una posición alta que pueden influenciar las vidas de otras personas son conocidos por utilizar arbitrariamente una plétora de conceptos económicos y retórica como vehículos para legitimar agendas políticas y sistemas de valores, sin limitar sus observaciones a asuntos relevantes a su responsabilidad. 24. La cercana relación de la práctica y teoría económica con la política. 25. Es un foco de contienda que puede ensombrecer o distorsionar los principios menos pretenciosos de la economía, y normalmente se confunden con agendas sociales o específicas y sistemas de valores. 26. No obstante, la economía tiene un rol legítimo a la hora de informar y guiar la política gubernamental. Recordemos que esta proviene del viejo campo de la economía política. Algunos diarios académicos de economía están realizando mayores esfuerzos para conseguir un consenso en los economistas respecto a ciertas políticas con la esperanza de conseguir un ambiente más informado políticamente. Actualmente, existe un bajo grado de aprobación entre los economistas profesionales respecto a muchas políticas públicas. Asuntos de política que se destacaron en una reciente encuesta de los economistas de la EA incluyen la restricción al comercio, seguridad social para aquellos que acaban desempleados por la competición internacional, la comida genéticamente modificada, reciclaje, seguro de salud, varias cuestiones, mala práctica médica, barreras a entrar la profesión médica, donaciones de órganos, comida insana, deducciones hipotecarias, impuestos sobre ventas de Internet, casinos, y objetivos de inflación. 27. En Study State Economics, 1977, Herman Daly argumenta que existen inconsistencias lógicas entre el énfasis puesto en el crecimiento económico y la disponibilidad limitada de recursos naturales. 28. Cuestiones como la independencia del Banco Central, las políticas de este y la retórica en los discursos de sus gobernadores, o las premisas de la política macroeconómica 29 monetaria o fiscal del Estado, son focos de área contienda y crítica. 30. Deirdre McCloskey ha argumentado que muchos estudios empíricos son poco reportados, y ella y Stephen Ciliac argumentan que a pesar de que su crítica ha sido bien recibida, la práctica no ha mejorado. 31. Esta última contienda es controversial. 32. Un estudio de 2002 del Fondo Monetario Internacional observó las predicciones consensuadas, predicciones de grandes grupos de economistas, que se hicieron antes de 60 recesiones nacionales diferentes en los años 90. En el 97% de los casos los economistas no fueron capaces de predecir la contracción de un año más tarde. En las raras ocasiones en las que los economistas predijeron las recesiones de forma exitosa, subestimaron significativamente su severidad. 33.
Críticas de los supuestos. La economía se ha criticado bastante debido a que depende de ciertos supuestos irreales, inverificables, o altamente simplificados, que en algunos casos no hacen más que simplificar las pruebas para la conclusión deseada, no la verdadera. Ejemplos de estas soluciones incluyen la información perfecta, la maximización de beneficios y la teoría de la elección racional. 3435 El campo de la economía de la información incluye tanto investigaciones económico-matemáticas como de economía conductual, emparentada con los estudios en la psicología del comportamiento. 36. Sin embargo, economistas prominentes de la corriente principal como Keynes 37 y Josko han observado que gran parte de la economía es conceptual, más que cuantitativa, y difícil de modelizar y formalizar cuantitativamente. En una discusión acerca de la investigación del oligopolio, Paul Josko señaló en 1975 que en la práctica, los estudiantes serios de las economías tienden a usar modelos informales, basados en factores cualitativos específicos de industrias particulares. Josko tenía un sentimiento fuerte que el importante trabajo en oligopolios estaba hecho a través de observaciones informales mientras que los modelos formales fueron sacados a relucir ex post. Argumentó que los modelos formas eran poco importantes en el trabajo empírico, y el factor fundamental detrás de la teoría de la empresa, el comportamiento, fue negado. 38. Philip Mirowski observa que los imperativos del programa de investigación ortodoxo de la ciencia económica dejan poco margen de maniobra y para la originalidad. Estos mandatos, apropiados como muchas técnicas matemáticas y expresiones metafóricas de la respetable ciencia contemporánea, principalmente física como sea posible, preservan al máximo posible las nociones del siglo XIX del orden natural. Deniega enérgicamente que la teoría neoclásica imita servilmente a la física. Ante todo, previene cualquier programa de investigación rival que le invada, ridiculizando todo intento externo de apropiarse de modelos de física del siglo XX. Toda la teorización es, de esta manera, tomada como rehén del concepto del siglo XIX de energía. 39. En una serie de estudios revisados a pares de revistas y conferencias, y libros publicados a lo largo de varias décadas, John Murtry 40 ha criticado largamente aquello que denomina suposiciones sin examinar de la economía, y su consecuente costo para la vida de las personas. 41. Nassim Nicholas Taleb y Michael Perelman son dos escolares más que han criticado la economía convencional o mainstream. Taleb se opone a la mayoría de la teorización económica, que desde su punto de vista sufre agudamente del sobreuso de la teoría platónica de las formas, y llama a la cancelación del Premio Nobel de Economía, afirmando que el daño de las teorías económicas puede ser devastador. 4243 Michael Perelman ha aportado una gran cantidad de críticas a la economía neoclásica y sus asunciones en sus libros, y especialmente en sus libros escritos a partir de 2000, además de en artículos y entrevistas. A pesar de estos problemas, los programas convencionales de graduado en economía se están haciendo más técnicos y matemáticos. 4445. Economía para filósofos. La economía, para Aristóteles, es la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran unos recursos o el empleo de los recursos existentes con el fin de satisfacer las necesidades que tienen las personas y los grupos humanos. Su objeto de estudio es la actividad humana y, por tanto, es una ciencia social. Las ciencias sociales se diferencian de las ciencias puras o naturales en que sus afirmaciones no pueden refutarse o convalidarse mediante un experimento en laboratorio y, por tanto, usan una diferente modalidad del método científico. De aquí su complejidad y alto nivel de incertidumbre, valiéndose de aproximaciones, o al menos definiendo la tendencia en el comportamiento de las variables económicas. Por otra parte, el sujeto de estudio es altamente dinámico, por lo que es arriesgado aventurarse a predecir sus comportamientos con precisión. Por otra parte,
Las nociones que derivan de lo que debe ser la economía son propias de la economía normativa y, como tales, no pueden probarse. La ciencia económica está siempre justificada por el deseo humano de satisfacer sus propios fines. Este aspecto de la definición propuesta por Robbins es discutible y probablemente es el que menos se ha desarrollado en toda la historia del análisis económico salvo, acaso, por la escuela austríaca y especialmente para la producción de otros bienes y servicios. Este concepto de coste, más allá del puro concepto monetario, es propio de los economistas y se conoce como coste de oportunidad. Para asignar los recursos debe existir un criterio que permita comenzar a realizar las pruebas sociales y económicas. Principales escuelas del pensamiento económico. 3. Escuela austríaca. Escuela clásica. Escuela de Chicago. Escuela escolástica. Escuela estructuralista. Escuela fisiocrática. Escuela keynesiana. Escuela marxista. Escuela mercantilista. Escuela monetarista. Escuela neoclásica. Escuela neokeynesiana. Escuela postkeynesiana. Economía solidaria. Véase también. Agentes económicos. Bien económico. Dinero. Distribución de la riqueza. Economía política. Mercado. Oferta y demanda. Política económica. Precio. Referencias. Economía. Diccionario de la Lengua Española, 22ª edición, Real Academia Española, 2014. Arrizabalo, Xavier. El imperialismo, los límites del capitalismo y la crisis actual como encrucijada histórica. En Economía Política de la Crisis. Madrid, Editorial Complutense, 2011. Página 81. Friedman, David de, 2002. Crime, The Concise Encyclopedia of Economics. Retrieved October 21, 2007. The World Bank, 2007. Economics of Education. Retrieved October 21, 2007. Janak Kone, Laurence R., 1998. Introduction to the Economics of Religion, Journal of Economic Literature, 36, 3, pp. 1465-1495. Uso incorrecto de la plantilla enlace roto disponible en Internet Archive, véase el historial y la última versión. Nordhaus, William D., 2002. The Economic Consequences of a War with Iraq, In War with Iraq, Costs, Consequences, and Alternatives, pp. 5185. American Academy of Arts and Sciences. Cambridge, Massachusetts. Retrieved October 21, 2007. Arthur M. Diamond, Jr. 2008. Science, Economics of, The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd edition, Basingstoke and New York, Palgrave Macmillan. Prepublication Catchedgp. Towards a Green Economy, Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. United Nations Environment Programme. 2011. ISB 978-92, 807, 3143-9. Consultado el 2015 a 05-10. Lacear, Edward P., 2000/vertical. Economic Imperialism, Quarterly Journal Economics, 115, 1/vertical, p. 99-146. Cached Copy. Prepublication Copy, Larger Print. Becker, Gary S., 1976. The Economic Approach to Human Behavior. Links to a raw page viewable chapter. University of Chicago Press. B. Paul Samuelson, Economics. Cannon menciona. The older British economist S. Ordinary Practice of Regarding the Wealth of a Nation as an Accumulated Fund. Cannon, E. 1937. Editor S. Introduction, in, Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Random House, P. Lv. Robbins, L. y Villegas, D.C., 1944.
Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica. Fondo de Cultura Económica. Jonathan Gruber. 14.01 SC Principles of Microeconomics, FAL 2011. Massachusetts Institute of Technology, Mitopen Courseware, http://ocw.mit.edu, Accessed 24 julio, 2015. License, Creative Commons by NSSA. Davis, John B., 1 de enero de 2008. Heterodox Economics, The Fragmentation of the Mainstream, and Embedded Individual Analysis. Future Directions in Heterodox Economics, 59. Consultado el 27 de julio de 2015. Samuelson, Paul, Nordhaus, William, 2001. Macroeconomía, 15. A Superíndice Edición. MCGRAWIL. ISBN 8448.106.482. Mullainathan, S., Italer, R.H., 2000. Behavioral Economics, No. W7948. National Bureau of Economic Research. Comin, F., 2011. Historia Económica Mundial. De los orígenes a la actualidad, Madrid, Alianza Editorial. Mankiw, N.G., 2012. Principios de Economía. Cengage Learning Editores. Smeltzer, N.J., y Swedberg, R., eds. 2010. The Handbook of Economic Sociology. Princeton University Press. Kammerer, C., Loewenstein, G., y Prelec, D., 2005. Neuroeconomics, ou Neuroscience Can Inform Economics. Journal of Economic Literature, 9-64. Mantegna, R.N., y Stanley, H.E., 1999. Introduction to Econometrics, Correlations and Complexity in Finance. Cambridge University Press. The Origin of Economic Ideas, Guy Roth, 1989. Sir Noam Chomsky, Understanding Power. 1. On Smith S. Emphasis on Class Conflict in the World of Nations. Sarah Ledwith and Antonella Ciancio, Special Report, Crisis Forces, Dismal Science, To Get Real, Reuters, Juli 3, 2012, Research Paper No. 2006-148 Ethics, Rhetoric and Politics of Post-Conflict Reconstruction ou the Concept of Social Contract Helps in Understanding how to Make Peace Work. Sir Kuckelstein, página 13. Uso incorrecto de la plantilla enlace roto disponible en Internet Archive, véase el historial y la última versión. Dan F. A. New York University, 2001-09-11. Political Communication, Rhetoric, Government, and Citizens, Second Edition, Dan F. A. Stratapub.com. Consultado el 2010-09-10. Waples, Robert. The Policy Views of American Economic Association Members, The Results of a New Survey. Econ Journal Watch 6, 337-348. 2. Study State Economics, por Herman Daly. Hans Scholving, Director of the Division for Social Policy and Development in New York, McKinsey Case for the Integration of Social and Economic Policy, The Social Development Review. Bernallo, Georgetown University of Bonn, WRAG Need Central Bank Independence. A Critical Re-Examination, Ideas at the Department of Economics, College of Liberal Arts and Sciences, University of Connecticut. Gabriel Mangano, Centre Walras Pareto, University of Lausanne BFSH 1, 1015 Lausanne, Switzerland, and London School of Economics, Measuring Central Bank Independence, a Tale of Subjectivity and of its Consequences, Oxford Economic Papers. 1998, 50, 468-492. Friedrich Heinemann, Does it pay to watch central bankers' lips? The information content of a wording, ideas at the Department of Economics,
College of Liberal Arts and Sciences, University of Connecticut. Stephen G. Secchetti, Central Bank Policy Rules, Conceptualities and Practical Considerations, Ideas at the Department of Economics, College of Liberal Arts and Sciences, University of Connecticut. SLEAC, St. McCloskey, DN, 2004. Systematics, The Standard Error of Regressions in the American Economic Review. PDF. Econ Journal Watch 1, 2, 331-358. Archivado desde el original el 2008 a 06-25. Consultado el 2008 a 06-10. Sound and Fury, McCloskey and Significance Testing in Economics. Consultado el 2008 a 06-10. O Accurate Are Private Sector Forecasts. Cross Country Evidence from Consensus Forecasts of Output Growth, Viprakas Longani, International Monetary Fund, Inf. December 2002. Rappaport, Steven, 1996. Abstraction and Unrealistic Assumptions in Economics, Journal of Economic Methodology, 3, 2, pp. 215-236. Abstract. 1998. Models and Reality in Economics. Edward Delgar, p. 6, ch. 68. Friedman, Milton, 1953. The Methodology of Positive Economics, Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, pp. 1415, 22, 31. Boland, Laurence A., 2008. Assumptions Controversy, The New Palgrave Dictionary of Economics, 2 ND Edition Online Abstract. Accessed May 30, 2008. Hodgson, G.M., 2007. Evolutionary and Institutional Economics as the New Mainstream. Evolutionary and Institutional Economics Review 4, 1, 725. DOI, 10.14441/EIR.4.7. Consultado el 2010 a 10-02. Uso incorrecto de la plantilla enlace roto disponible en Internet Archive, véase el historial y la última versión. Keynes, J.M., September 1924. Alfred Marshall 1842-1924. The Economic Journal 34, 135, 311-372. DOI, 10.207/2.222.645. Stor 2.222.645. Hoskow, Paul, May 1975. Firm Decision Making Policy and Oligopoly Theory. The American Economic Review 65, 2, Papers and Proceedings of the 87th Annual Meeting of the American Economic Association, 270-279, particularly 271. Stor 1.818.864. Philip Mirowski, Moreat and Licht, Economics as Social Physics. New York, Cambridge University Press, 1989, pp. 377-8. Ver lista parcial partial list of publications, including peer-reviewed papers and books, on John Murtry S. Wikipedia page, as well as links to the text of several of his peer-reviewed papers and peer-reviewed secondary references analyzing and discussing his work. John Murtry, The Cancer Stage of Capitalism. London, Pluto Books, 1999. The book is a scholarly examination and criticism of economics. The book is available for free download from several sites online, for example 3. In April 2012, the author stated is working on an updated edition. Cox, Aram. Blame Nobel for Crisis, Size author of Black Swan, Reuters, 2010 a 09-28. Taleb, Nassim Nicholas, October 23, 2007. The Pseudoscience Hurting Markets. Johansson D., 2004.
Economics without Entrepreneurship or Institutions, a Vocabulary Analysis of Graduate Textbooks, PDF. Econ Journal Watch 1, 3, 515-538. Archivado desde el original el 2008 a 06-25. Consultado el 2008 a 06-07. Sutter, Daniel, and Rexpjeski, 2007. Where will Adam Smith publish today? Tener absence of math free research in top journals, Econ Journal Watch, 4, 2, pp. 230-240. Abstract. Retriever 2013 a 04-04. Bibliografía. Microeconomics, Mark 2004, with Robin Wells. ISBN 0-7167-5997-7. Economics, First Edition, December 2005, with Robin Wells. ISBN 1-57259-150-1. Macroeconomics, February 2006, with Robin Wells. ISBN 0-7167-6763-5. Economics, European Edition, Spring 2007, with Robin Wells and Catherine Brady. ISBN 0-7167-91956-1. Economics, Second Edition, 2009, with Robin Wells. ISBN 0-7167-7158-6. International Economics, Theory and Policy, with Maurice Obstfeld. 7th Edition, 2006, ISBN 0-321-29383-5, Unst Edition, 1998, ISBN 0-673-52186-9. Enlaces externos. Ver el portal sobre economía. Portal, Economía. Contenido relacionado con historia del pensamiento económico. Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre economía. Wikinoticias tiene noticias relacionadas con economía. Wikiquote alberga frases célebres de o sobre economía. Wiktionario tiene definiciones y otra información sobre economía. El diccionario de la Real Academia Española tiene una definición para economía. Enciclopedia de Economía de EUMEDNet. Categorías. Ciencias sociales. Economía. Finanzas. Commons Emblem Question Book SVG. Este artículo o sección posee referencias, pero no están claras o no tienen el formato correcto. Puedes colaborar editándolo para que su contexto sea claro, agregando las referencias como se indica en esta página. También puedes avisar al autor principal del artículo en su página de discusión pegando subst, aviso formato de citas /vertical finanzas, __. Bolsa de Nueva York, uno de los mayores centros financieros del mundo. Las finanzas son usadas para el intercambio de distintos bienes de capital entre individuos, empresas, o estados y con la incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan. 1. Se le considera una de las ramas de la economía. Se dedica al estudio de la obtención de capital para la inversión en bienes productivos y de las decisiones de inversión de los ahorradores. Está relacionado con las transacciones y con la administración del dinero. 2. En este marco se estudia la obtención y gestión, por parte de una compañía, un individuo, o del propio Estado, de los fondos que necesita para cumplir sus objetivos, y de los criterios con que dispone de sus activos, en otras palabras, lo relativo a la obtención y gestión del dinero, así como de otros valores o sucedáneos del dinero, como lo son los títulos, los bonos, etc. Según Bodier y Merton, las finanzas estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a través del tiempo. Las finanzas tratan, por lo tanto, de las condiciones y la oportunidad con que se consigue el capital, de los usos de este, y los retornos que un inversionista obtiene de sus inversiones. 3. El estudio académico de las finanzas se divide principalmente en dos ramas,
4 que reflejan las posiciones respectivas de aquel que necesita fondos o dinero para realizar una inversión, llamada finanzas corporativas, y de aquel que quiere invertir su dinero dándoselo a alguien que lo quiera usar para invertir, llamada evaluación de activos. El área de finanzas corporativas estudia cómo le conviene más a un inversionista conseguir dinero, por ejemplo, si vendiendo acciones, pidiendo prestado a un banco o vendiendo deuda en el mercado. El área de evaluación de activos estudia cómo le conviene más a un inversionista invertir su dinero, por ejemplo, si comprando acciones, comprando deuda, o acumulado dinero en efectivo. Estas dos ramas de las finanzas se dividen en otras más. Algunas de las áreas más populares dentro del estudio de las finanzas son: intermediación financiera, finanzas conductistas, microestructura de los mercados financieros, desarrollo financiero, finanzas internacionales, y finanzas de consumidor. 5. Una disciplina recientemente creada son las neurofinanzas, rama de la neuroeconomía, encargada del estudio de los sesgos relacionados con el manejo de la economía. Las finanzas personales son la aplicación de las finanzas y sus principios de una persona o familia en su deseo de realizar sus actividades con la mejor distribución de dinero para ello. Así, deben reconocer cómo ocupar sus ingresos en educación, salud, alimentación, vestimenta, seguros, lujos, transporte, etc. Se deben tener en cuenta los ingresos, los gastos, los ahorros y siempre estableciendo los riesgos y los eventos futuros. Parte de las finanzas personales son los cheques, las cuentas de ahorro, las tarjetas de crédito, los préstamos, las inversiones en el mercado de valores, los planes de jubilación, los impuestos, etc. Conceptos clave: finanzas. Riesgo y beneficio. Los inversores actúan en los diferentes mercados intentando obtener el mayor rendimiento para su dinero a la vez que pretenden minimizar el riesgo de su inversión. El mercado de capitales ofrece en cada momento una frontera eficiente, que relaciona una determinada rentabilidad con un determinado nivel de riesgo o volatilidad. El inversor obtiene una mayor rentabilidad esperada a cambio de soportar una mayor incertidumbre. El precio de la incertidumbre es la diferencia entre la rentabilidad de la inversión y el tipo de interés de aquellos valores que se consideran seguros. A esta diferencia la conocemos como prima de riesgo. El valor del dinero en el tiempo. Ante la misma cantidad de dinero, un inversor prefiere disponer de ella en el presente que en el futuro. Por ello, el trasvase intertemporal de dinero cuenta con un factor de descuento. Si intercambiamos renta futura por capital presente, por ejemplo, en un préstamo hipotecario, o con una rentabilidad, si intercambiamos renta presente por renta futura, por ejemplo, en un plan de pensiones. Tasa de interés, se define como el precio que se paga por los fondos solicitados en préstamo, en un periodo de tiempo. Por lo general es expresado en porcentaje y representa una tasa de intercambio entre el precio del dinero al día de hoy en términos del dinero futuro. En España la tasa de interés es conocida como tipo de interés. La tasa de interés afecta directamente el consumo, el comercio y la inversión, pues parte del consumo se paga mediante tarjetas de crédito, parte de la mercancía comprada y vendida por los comercios es comprada a crédito, y las inversiones siempre se apoyan con préstamos bancarios o emisión de deuda mediante bonos. Al subir la tasa de interés el consumo y la inversión disminuyen, pues individuos y empresas encuentran más difícil pagar sus deudas. Al bajar la tasa de interés el consumo y la inversión aumentan por el estímulo que representa pagar menos intereses. Esta relación entre tasa de interés, consumo e inversión es utilizada por los diseñadores de políticas macroeconómicas para manipularlos para afectar crecimiento económico, empleo e inflación. Para disminuir la inflación inducen un aumento en las tasas de interés. Cuando quieren aumentar el empleo, inducen su disminución. Tales acciones usualmente son llevadas a cabo mediante el Banco Central de cada país al establecer la llamada tasa de descuento, la tasa de interés a la cual presta dinero a los bancos. Este cambio en la tasa de descuento impacta los costos del dinero en los bancos y, por tanto,
Impacta la tasa de interés que tales bancos cobran por sus préstamos. La relación entre liquidez e inversión, la necesidad de contar con dinero líquido tanto para el intercambio por bienes y servicios como para realizar una inversión hace que el mercado de la mercancía dinero tenga su propia oferta y demanda, y sus propios costes y precios. Costes de oportunidad, hace referencia al sacrificio que debe hacer cualquier agente que participe en un mercado al decidir prescindir de un consumo o de una inversión para emplear sus recursos, siendo estos por definición escasos, en otro proyecto. Inflación, proceso económico que consiste en una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios, y, por lo tanto, de una pérdida del valor del dinero para poder adquirir esos bienes y servicios. La inflación tiene un impacto directo sobre la tasa de interés, puesto que la inflación reduce el valor del dinero. A mayor inflación, mayor es la tasa de interés necesaria para compensar a un ahorrador por prestar dinero al vecino. Referencias: http://www.forex.mx/concepto-de-finanzas/ Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, República de Argentina. Bodie, Svi Robert Semerton, Finanzas, Pearson Educación, Jan 1, 2003. http://www.sfs.org/bilaus.php. Véase http://aeaweb.org/jel-class-system.php sostenido g. Emprendedor. El término emprendedor, del francés entrepreneur, es usado para referirse a un individuo que organiza y opera una o varias empresas, asumiendo cierto riesgo financiero en el emprendimiento. Fue definido por primera vez por el economista anglo-francés Richard Cantillon como la persona que paga un cierto precio para revender un producto a un precio incierto, por ende tomando decisiones acerca de obtención y uso de recursos, admitiendo consecuentemente el riesgo en el emprendimiento. Otros estudiosos han definido este término de distintas maneras, entre ellas, 1803, Jean-Baptiste Say, un emprendedor es un agente económico que une todos los medios de producción, la tierra de uno, el trabajo de otro y el capital de un tercero y produce un producto. Mediante la venta de un producto en el mercado, paga la renta de la tierra, el salario de sus empleados, interés en el capital y su provecho es el remanente. Intercambia recursos económicos desde un área de baja productividad hacia una área de alta productividad y alto rendimiento. 1934, Joseph Alois Schumpeter, los emprendedores son innovadores que buscan destruir el status quo de los productos y servicios existentes para crear nuevos productos y servicios. 1964, Peter Drucker, un emprendedor busca el cambio, responde a él y explota sus oportunidades. La innovación es una herramienta específica de un emprendedor, por ende el emprendedor efectivo convierte una fuente en un recurso. 1975, Howard Stevenson, el emprendimiento es la búsqueda de oportunidades independientemente de los recursos controlados inicialmente. Índice. Una etimología y evolución del concepto de emprendimiento. 2. Contexto actual y desarrollo. 3. Emprendedores sociales. 4. En política. 5. Cultura emprendedora. 6. Intraemprendedor. 7. Véase también. 8. Referencias. Etimología y evolución del concepto de emprendimiento. El término emprendedor deriva de la voz castellana emprender, que proviene del latín, coger o tomar, aplicándose originalmente tanto en España como en otros países a los que entonces eran considerados aventureros, principalmente militares, término que posteriormente pasó a tener connotaciones comerciales. La palabra fue definida por primera vez en el Diccionario de Autoridades de 1732, todavía con esa connotación, como la persona que emprende y se determina a hacer y ejecutar, con resolución y empeño, alguna operación considerable y ardua. Uno también se le describe como
señor esforzado y emprendedor de hazañas notables, como su padre. 2. Ese sentido y evolución está estrechamente relacionado con el vocablo francés entrepreneur, que aparece a principios del siglo XVI. Posteriormente, a principios del siglo XVIII, los franceses extendieron el significado del término a los constructores de puentes y caminos y a los arquitectos. Así, L'Enciclopedia define el término entrepreneur como, se dice por lo general del que se encarga de una obra, se dice un emprendedor de manufacturas, un emprendedor de construcciones, un manufacturador, un albañil contratista. 3. La traducción de la frase anterior es difícil, dado que el sentido de las palabras ha cambiado, pero se ha sugerido que el sentido de la frase francesa a diferencia de la hispana se relaciona con la persona que obtiene un contrato con otros y está a cargo de su ejecución, lo que en España se denominaba en aquellos tiempos, maestros de obra, personajes tales como Carlino Alonso Rodríguez o un contratista en su sentido original, quienes recibían contratos reales en el sistema de la Casa de Contratación de Indias y, en general, quienes contrataban la producción de algunos bienes por encargo. El elemento de riesgo no aparece aún, dado que tales personajes financiaban sus actividades sobre la existencia de un contrato con alguna autoridad y sus ingresos estaban, por lo general, asegurados. 4. Posteriormente, ese sentido de entrepreneur se generalizó para identificar tomadores de riesgos económicos. Jean-Baptiste Say jugó un papel importante en esa generalización, haciendo en 1803 explícito y coherente ese nuevo sentido. En su traité de Économie politique, 5 traducido extensivamente y con gran influencia, Say presentó al entrepreneur, en castellano, empresario 6, como el que dirige una empresa, especialmente un contratista, actuando como intermediario entre el capital y el trabajo. 7 Notó que es raro que tales empresarios sean tan pobres que no posean siquiera parte del capital que emplean. Sin embargo, para él lo importante es que el empresario está expuesto a todos los riesgos mientras que se aprovecha de todo lo que puede serle favorable. Esta concepción perduró hasta comienzos del siglo XX y se puede resumir como la del propietario que maneja empresas y asume riesgo. Y se puede alegar aún perdura como el sentido general de la palabra en países de habla hispana. 8. No obstante, esto empieza a cambiar con Joseph Schumpeter, quien sugiere que invenciones e innovaciones son la clave del crecimiento económico nuevo y quienes implementan ese cambio de manera práctica son los emprendedores. Para Schumpeter, la clave de este concepto es la capacidad de transformar innovaciones desde un invento a un producto práctico, lo que implica un alto riesgo económico. En palabras de Eudald Domenech, la innovación por la innovación no sirve para nada. Innovar es crear productos que hagan la vida más fácil. 10. Así, en la concepción moderna, el entrepreneur/emprendedor pasa de ser principalmente un tomador de riesgos económicos, en general, a un innovador. 11 Por ejemplo, se ha sugerido que Henry Ford llegó a ser un emprendedor no en 1903, cuando comenzó a producir automóviles, sino en 1908 a 9, cuando comienza a producir el modelo T e introduce la producción en cadena, resultando ambas innovaciones en una revolución tanto en la industria como en la sociedad de Estados Unidos. En otras palabras, se sugiere que la diferencia central entre personas del tipo D, por ejemplo, Bill Gates o Steve Jobs y otros no es que estos sean los únicos dispuestos a de tomar riesgos o capaces de ello, sino que estos personajes, motivado no necesariamente en forma principal por la ganancia 12, son capaces de introducir innovaciones que modifican profundamente algún área económica o la sociedad entera. Posteriormente aparecerán otros que copian o adoptan esas innovaciones, quienes también asumen un riesgo, pero no son según esta concepción verdaderos emprendedores, sino más bien un hombre de negocios, un comerciante o un empresario. 13. Ese es el sentido central de la concepción schumpeteriana acerca del emprendedor. Los entrepreneurs son aquellos capaces de, superando resistencias,
Incorporar tales innovaciones a los procesos del mundo real. La gran mayoría de los cambios en las comodidades del consumo han sido forzados por los productores sobre los consumidores, los que, más a menudo que no, han resistido el cambio y han tenido que ser educados por las elaboradas técnicas psicológicas de la publicidad. 14. Esta visión, del emprendedor como creador de colores especialmente materiales, 15 o desarrollo económico, 16 puede ser concebida como un retorno al espíritu del término hispano primigenio, cuando se aplicaba a quienes crearon los elementos físicos básicos desde catedrales y palacios a máquinas y sistemas de organización de la Edad Moderna. Hay quien, con ese espíritu, en la actualidad considera al emprendedor como un héroe cultural. 1718-19 Según Fernando Gineri Grima, el emprendimiento no es una moda política, es el espacio económico creativo que ha generado el enorme cambio tecnológico que suponen las tecnologías de la información y el agujero negro provocado por la falta de crédito a las pymes tras la crisis financiera de 2008. 20. Contexto actual y desarrollo. Todo lo anterior ha dado origen a dos posiciones o percepciones principales. Primero, una posición que puede ser trazada en torno a Adam Smith y los clásicos en general, para quienes la innovación es una cualidad humana que se manifiesta en la solución de los problemas. Dado la existencia de estos, alguien los percibirá y encontrará alguna solución. Algunas de esas posibles soluciones fallarán o no serán adoptadas, otras adquirirán una gran difusión y éxito económico. Esta posición está representada en la actualidad en las posiciones de la llamada escuela austríaca. El emprendedor está alerta ante las oportunidades que se presentan en el mercado. Allí donde el emprendedor cree ver un desfase de precios entre los recursos y sus usos, se vislumbra y se puede explotar una oportunidad de negocio. En un entorno de incertidumbre, el emprendedor puede equivocarse en sus presunciones. Si acierta, la implicación es que ha encontrado un mejor uso para el recurso hasta entonces infravalorado y el mercado le premia con beneficios que, como bien sabemos, tienen una vida efímera. Si falla, ha malgastado ese recurso y no le queda más que soportar las pérdidas de su fallida actuación. 21. Berebelin en enlaces externos. Otros perciben la innovación efectiva como dependiente de factores previos. A nuestro juicio, la innovación es una actitud cultural que se sustenta en el conocimiento del mundo que provee la ciencia, y que posibilita por un lado generar y, por otro, sacarle partido a las herramientas conceptuales y tecnológicas de las que disponemos, identificar problemas, encontrar las soluciones apropiadas y tener la capacidad de transferir estas soluciones a otros contextos u otros problemas. Es decir, podemos crear o modificar distintas soluciones a fin de ponerlas en circulación, pero ellas se sustentan en un saber que ha llegado a su fase creativa como resultado del aprendizaje acumulado y de la maduración alcanzada por ese saber. 22. En otras palabras, si consideramos que innovar es adaptar una invención al mercado, es el proceso en el cual, a partir de una idea, invención o reconocimiento de una necesidad, se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado. 23. Es obvio que alguien tiene que haber hecho esa invención previamente. A su vez, en el mundo contemporáneo, esto depende crecientemente de desarrollos en la educación y estudios científicos y técnicos. Así, por ejemplo, Joel Sulman aduce, una investigación de Harvard sostiene que América Latina tendrá dificultades para avanzar porque no está generando un número suficiente de nuevas patentes. En el texto, el autor hace una comparación entre México y Singapur hace 30 años. En ese tiempo, el país latinoamericano superaba a Singapur, pero a partir de entonces ha venido decayendo, mientras que Singapur tomó una posición muy fuerte frente a otros mercados. En definitiva, el argumento es que si un país no desarrolla nuevas patentes, entonces se va a quedar atrás. 24. Sin embargo, y dada la necesidad de generar riqueza y empleos, en el contexto económico actual se empieza, en muchos países, a dedicar esfuerzos en las innovaciones organizativas como instrumento del desarrollo del potencial creativo general.
Esto lleva a investigar el papel y la evolución de las pymes en general, por un lado las microempresas o startup y por otro las empresas asociativas o de autogestión. Esto también tiene una dimensión de búsqueda de independencia económica de las comunidades y desarrollo humano a través de una economía social que trascienda la centralización administrativa y burocratizante de las que las grandes empresas tanto estatales como privadas suelen adolecer. Es decir, esta visión intenta poner la responsabilidad y el control del desarrollo en las comunidades mismas. Lo que se espera, produciría soluciones locales, basadas en conocimientos y recursos locales a problemas locales. 25. En algunos casos son las grandes empresas, a través de sistemas concursales, los que fomentan la innovación y el emprendimiento, con la idea de impulsar ideas y startups, asesorándolas, tutorizándolas y presentándolas a foros de inversores internacionales con el aval de estas grandes corporaciones. 26. En la educación de los emprendedores, Arieu considera que el énfasis que se está dando a la difusión y el desarrollo del espíritu emprendedor tiene sus raíces en una multiplicidad de factores entre los cuales es posible mencionar el reconocimiento de un destacado rol de las pequeñas empresas en la creación de riqueza y trabajo, el notable aporte de las nuevas tecnologías a la generación de nuevos productos y empresas, con la consecuente deslocalización espacial de una importante parte de la actividad económica. Una vida laboral caracterizada por ciclos de trabajo asalariado, empleo por cuenta propia y desocupación. La orientación de las teorías económicas hacia factores humanos, capital humano, que afectan los procesos de crecimiento y desarrollo económico, por ejemplo, a partir de procesos de aprendizaje. En Finanzas para Emprendedores, Florencia Roca resalta que, a diferencia de inversores en el mercado de valores, los emprendedores típicamente concentran en su empresa la mayor parte de su capital, de tal forma que son inversores poco diversificados, en términos de la teoría de Markowitz, que potencialmente podrían lograr grandes beneficios de reducción de riesgo simplemente buscando correlaciones negativas con otras inversiones. 27. Beneficios del espíritu emprendedor: fomenta el crecimiento económico, incrementa la productividad, crea tecnologías, fomenta la competencia en los mercados, aumenta la tasa de pymes. Emprendedores sociales. También se llama emprendedor a la persona que emprende por igual la creación de otros tipos de organizaciones o instituciones no necesariamente comerciales, como las cívicas, las sociales o las políticas. Esto es debido a que el acto de emprender en sí no solo es característico del mundo de los negocios o el comercio, sino que es transversal a la sociedad del siglo XXI. Un caso mixto es el del emprendedor o emprendimiento social que busca generar beneficios económicos a la par de tener un enfoque desarrollado en potenciar el bienestar humano que trascienda lo económico y beneficie también a la sociedad en su conjunto. En política. El agorismo es una forma de anarquismo que plantea a los emprendedores como la clase social emergente, el emprendedoriado, dentro de una economía dinámica, libre de trabas o mercado o libre, en un orden político voluntario o anarquía. Para esta doctrina política, el auge de los emprendedores sería propio de una economía red, de mercado popular y de propietarios radicales. Cita requerida: Cultura emprendedora. La Ley Española 14/2003, de apoyo a emprendedores, 28 recoge que es objeto de la misma, entre otros, la cultura emprendedora. La cultura emprendedora es el conjunto de cualidades, conocimientos y habilidades necesarias que posee una persona, para gestionar un proyecto concreto o su rumbo profesional. La cultura emprendedora está ligada a la iniciativa y acción. Tenerla, ayuda. 29. Por un lado, a saber lanzar nuevos proyectos propios con autonomía, con capacidad de asumir riesgo, con responsabilidad, con intuición, con capacidad de proyección al exterior y con capacidad de reaccionar y resolver los problemas. Por otro lado, a saber llevar a cabo proyectos de otros con el mismo espíritu de innovación, responsabilidad y autonomía. La falta de educación emprendedora, o educación en emprendimiento,
es una de las causas de que no exista cultura emprendedora. Por lo que para promover el espíritu emprendedor, y de esta manera las actitudes, habilidades y, por lo tanto, dicha cultura emprendedora, se debe enseñar a emprender desde la educación primaria, que es lo que prevé la ley. Nótese que dicha ley es nula en lo relativo al derecho a la educación al entrar en conflicto con el artículo 81 de la Constitución Española. 30. Se pueden fomentar determinadas competencias como la capacidad de resolver problemas, de analizar, planificar, evaluar y tomar decisiones, de asumir responsabilidades, de cooperar, de trabajar en equipo, de comprometerse en nuevos papeles, de desarrollar la confianza en uno mismo, de aprender a pensar de modo crítico e independiente, de ser más creativo e innovador y con más iniciativa personal, de prepararse para asumir y limitar el riesgo. ¿Cómo debe utilizar las teorías motivacionales un emprendedor? Un emprendedor al utilizar distintas herramientas para un camino al éxito debe de ser importante las motivaciones. Es por eso que existen teorías tanto enfocadas en valores, como en relaciones interpersonales y en conjunto que ayudan al emprendedor a tener una mejor visión sobre cómo actuar y reaccionar ante diferentes circunstancias que sobre la marcha se le irán presentando. Es por eso que el uso adecuado de estas teorías harán que el emprendedor tenga una mejor visión sobre lo que hará en un futuro. Intraemprendedor. Un intraemprendedor o emprendedor es aquel trabajador con visión empresarial, que invierte tiempo suficiente a las ideas innovadoras desde el interior de la propia empresa, a través de procesos abiertos que las recogen, moldean, mejoran y canalizan en forma de negocio, beneficiándole a él mismo y al crecimiento de la propia empresa en la que presta sus servicios. 31. Véase también: autoempleo, capital semilla, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, trabajo cooperativo, emprendimiento social, empresa, empresario, freelance, gerente, innovación, ley concursal, libre empresa, microempresa, plan de negocio, pequeña y mediana empresa, compañía startup. Referencias: Latagresor, Intentator, Ocam, Cron, Lib, ICAP 24. Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua. Compuesto por la Real Academia Española. Tomo tercero. Que contiene las letras de E.F. Madrid, 1732, Pag. 417,1. Entrepreneur, en L''Enciclopédie, página 5, 732, en francés en el original. Il se dit en général de celui qui se charge de un ouvrage, on dit un entrepreneur de manufactures, un entrepreneur de bâtiments, pour un manufacturier, un maçon, boyes manufacturier, maçon. Steven Pressman, 50 Major Economists. Routledge G., London and New York, Second Edition, 2006, ISBN 0-415, 36649-6, página 19. Sai, Traité de Économie politique. Sai, Tratado de Economía Política. Guide to Management Ideas and Gurus, Tim Mindle, The Economist, page 77, promover la cultura emprendedora. Schumpeter, Theory of Economic Development, 1911. Entrevista a E. Domenech, el futuro no lo escribirá un ingeniero, sino la respuesta a una necesidad latente. Cristian Marcelo Rifo Cáceres, cultura emprendedora. Innovar es la principal motivación de los nuevos emprendedores. Luis Cacho, el fomento de la cultura emprendedora. Schumpeter, Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. 1939. Por ejemplo, Sloten, Hugh Richard, Anitime, Annuere, Entrepreneurship and the Creation of a Wireless World, Review, Untate Importance of Entrepreneurship. El País, Inversores y Emprendedores, los héroes de hoy.
José Ernesto Amoros, hay que difundir a los emprendedores como los nuevos héroes. Héroes globales, renacimiento de los emprendedores. Fernando Gineri Grima. 13 principios para emprender. Consultado el 22 de julio de 2013. Fernando Herrera, Función Emprendedora y Función Empresarial. Consejos Superiores de Ciencia y Desarrollo Tecnológico, Ciencia y Desarrollo en Chile, consideraciones para el debate. G.S., citado por John Easmond G., en Innovación y Desarrollo Tecnológico. Joel Sulman. El error de los emprendedores es querer hacerlo todo. What drives entrepreneurship? A configurational analysis of the determinants of total entrepreneurial activity in innovation based economies. Pakurkerts, Berger and M. Almendinger. Business Administration Review. 75, 4, 273-288. Como lanzadera, impulsada por Juan Roy de Mercadona, o el Fondo de Emprendedores, de la Fundación Repsol. Apoyo a los emprendedores con eficiencia energética, 26 de septiembre, 2012, 5 días. El presidente de Mercadona eleva a 4 millones su aportación al proyecto Lanzadera, 10 de diciembre, 2013, eleconomista.es. Florencia Roca. Finanzas para Emprendedores. 2011. 1. Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. http://wiki/index.php/cultura-en-proyectos-de-negocio. Artículo 81c. http://noticias.jurídicas.com/base-datos/admin/constitución.t3.html sostenido c2. http://wiki/index.php/cultura-en-proyectos-de-negocio. Empresario. Un empresario es aquella persona que, de forma individual o colectiva, fija los objetivos y toma las decisiones estratégicas acerca de las metas, los medios, la administración y el control de las empresas y asume la responsabilidad tanto comercial como legal frente a terceros. El empresario es la persona física, o jurídica, que con capacidad legal y de un modo profesional combina capital y trabajo con el objetivo de producir bienes o servicios para ofertarlos en el mercado a fin de obtener beneficios. El término generalmente se aplica tanto a las altas capas de gerencia, los llamados directores ejecutivos, por ejemplo Steve Jobs y Bill Gates, como a los miembros del consejo de administración o junta de directores, por ejemplo, Sergio Marchionne y Ramón Aboitis, o a algunos accionistas, generalmente, accionistas mayoritarios, o aquellos que poseen múltiples inversiones, por ejemplo, Warren Buffett y Ricardo Claro, y, generalmente, a los propietarios de empresas de cualquier tamaño. Se puede sugerir que en el rol del empresario se encuentran tres funciones distintas: la de propietario, capitalista o financiero, la de gerente o administrador y la de emprendedor o innovador que asume riesgos. Jean-Baptiste Say sugiere en su traité de Economie politique de 1803 que, es raro que tales empresarios sean tan pobres que no posean por lo menos parte del capital que emplean, que, él es el lazo de comunicación entre las diferentes clases de productores, como entre los productores y los consumidores. Él dirige el negocio de la producción y es el centro de muchos encuentros y relaciones. Él hace ganancia de su conocimiento y de la ignorancia de otros, y de cualquier ventaja accidental de producción, que, el mérito del mercader que logra, a través del buen manejo, hacer que el mismo capital sea suficiente para expandir un negocio, es precisamente análogo al del ingeniero, que simplifica la maquinaria o la hace más productiva, y nota al mismo tiempo que, el empresario está expuesto a todos los riesgos, pero en cambio se aprovecha de todo lo que puede serle favorable. 1. Índice.
Un concepto de empresario en la economía del siglo XXI. 2 características del concepto de empresario. 3 evolución histórica. 3.1 primera etapa. 3.2 segunda etapa. 4 véase también. 5 referencias. 6 enlaces externos. Concepto de empresario en la economía del siglo XXI. En la economía actual, el concepto de empresario aparece íntimamente unido al concepto de empresa, concebida esta como realidad socioeconómica. El empresario personaliza la actuación de la empresa y es la figura representativa que, según sus motivaciones, persigue objetivos coherentes con los fines a conseguir por la empresa en un intervalo temporal. En definitiva, el empresario se constituye como el órgano individual o colectivo encargado de administrar, establecer los objetivos empresariales y la toma de decisiones oportunas para alcanzarlos. Irrios. Características del concepto de empresario. Las características del empresario pueden ser agrupadas en 2. Los que consideran que la función económica del empresario se caracteriza por la asunción del riesgo y por el prestigio de la empresa, como, piensa en la ejecución de los trabajos. Delega responsabilidades y controla los resultados. Define las estrategias para solucionar dichos problemas y se adelanta a ellos. Solo está al pendiente de los cambios que la empresa presenta. Los que estiman que la función principal es la directiva y de control del proceso económico, como, mide los resultados de la fuerza de trabajo. Se rodea de gente capaz de ver la profundidad de las decisiones. Ve con buenos ojos el esfuerzo de la fuerza de trabajo. Conoce los números con los que se relaciona la producción. Evol.